Damas y caballeros, muy buenas tardes. Ustedes están en sintonía al Punto con su dinero, que es un patrocinio de NASA Financial Services. No se olvide que NASA Financial Services ha sido establecida desde el año 1982. Ustedes están en el segmento Tu Voz, Tu Derecho, que tenemos al licenciado Joel Herrera aquí, que vamos a estar hablando de Workers' Compensation. Hemos estado hablando de Workers' Compensation y vamos a continuar hablando sobre esto. Hay varias cosas que me vienen en mente. Primero que nada, quiero dar la bienvenida al licenciado Joel Herrera. Licenciado, muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Gracias, Radio Escuchas. Y gracias por estar aquí con nosotros hoy. Bueno, damas y caballeros, yo tengo una pregunta porque muchas veces que esto puede pasar en cualquier trabajo, pero vamos a escoger una rama. Vamos a decir que estamos en el trabajo de construcción y de pronto estamos arriba en un techo y estamos arreglando el techo. Y de pronto, perdí el equilibrio, no sé, o se llama un accidente, ¿verdad? Y caí al pavimento. Entonces, el empleador, en este caso, le dice, no te preocupes, yo me voy a encargar de todo. Cuando llegues al hospital no le digas qué pasó en el trabajo, qué pasó en tu casa y demás. ¿Eso está correcto o incorrecto? Wow, Pedro, gracias por hacer esa pregunta porque este es un punto tan importante y que yo veo más y más. Y eso es un asunto donde es muy difícil para el cliente porque al momento se ha caído de un techo y no está seguro qué hacer o qué pasos tomar. Y el dueño de la empresa, de la compañía, le dice, vaya al hospital, reporte que esto pasó en su casa y yo tomo cargo de los biles, como acaba de explicar Pedro. Y lo que pasa allí es lo siguiente. Primeramente, eso es un fraude de parte del negocio, de parte de la compañía. Nunca deben de tomar esos pasos, nunca deben de pedirle al cliente que al trabajador en este caso. Exacto, disculpe, al trabajador en esa situación que tome esos pasos. Pero yo lo he visto, el cliente va al hospital, reporta que se cayó de su casa, estaba arreglando su techo y se cayó y así es como se dañó. Y lo que pasa allí es lo siguiente, que a ese momento que uno reporta eso al hospital, al doctor, a la persona donde fue a recibir su tratamiento médico, ellos ya están participando con el fraude que empezó la empresa. Y eso al fin de cuentas resulta en que ningún abogado va a poder tomar el caso. Y el problema más grande con eso es que también le ha dado a la oportunidad al dueño de esa compañía salirse de este reclamo. Right. Él le ha dicho pues, de su palabra, yo voy a tomar cargo de los biles, ¿ok? Nomás mándenmelos a mí. Y quizás paga el primero, quizás ni paga el primero. Pero cuando el caso se manda a la aseguranza de esa empresa, la aseguranza va a decir, un segundo, ¿qué pasa aquí? Me está diciendo que usted se lastimó en el trabajo, pero usted mismo le reportó al hospital inmediatamente después de que esto pasó, que se cayó en casa. No vamos a aceptar este reclamo. Y esas son situaciones muy difíciles porque va a resultar en un daño grave caerse de un techo. Y uno va a ser responsable de cubrir 100% los costos médicos porque no hay ninguna forma de que nosotros vamos a poder perseguir ese caso contra esa empresa. Entonces, es muy, muy importante reportar al doctor, al médico, al supervisor de la compañía exactamente cómo pasó el accidente y perseguir el caso de esa forma, diciendo la verdad. Dame cabero, y cuando una persona me dice a mí, en este caso el empleador, le dice al empleado, no te preocupes, yo voy a pagar por los gastos. ¿Qué tal si te hace falta una cirugía que cuesta $75,000 o $100,000? Exacto, y ese es el problema más grande en esa situación. Eso va a echar para atrás, ¿verdad? Exacto, exactamente correcto. A ningún punto crean por un segundo que alguien va a pagar ese bill de su bolsa porque tiene ganas de pagar o ayudarle a uno. Así nunca pasa la situación. Y lo que pasa es de que el empleado se puso en una situación difícil porque él mintió ya. Entonces no puedes mentir al empleador porque dice, tú mismo dijiste que te pasó en la casa, ¿me explico? Y entonces, si estamos hablando de situaciones de fricciones, ahí sí te vas a ir del trabajo, te va a botar, va a haber problemas muy grandes. Así que hagan las cosas como son, no se pongan a inventar,
¿Okay? Y no deje que usted no caigan ustedes en un fraude. Eso es sumamente importante. El teléfono del licenciado es el 773-756-5151. 773-756-5151. Es muy importante que las personas sepan cuáles son sus derechos y eso es lo que estamos llevando a cabo. Yo tuve un accidente en el trabajo y le dije al patrón de lo que pasó y me dice, vete a tal clínica para que te atiendan. Yo quiero ir a mi propio doctor. ¿Qué hay sobre eso? Buena pregunta. Y la ley está cambiando y cambió en el 2011 para limitar el derecho de los trabajadores. Pero lo que no cambió es que el trabajador lastimado tiene el derecho de escoger a su doctor propio, a su clínica propia, donde uno se siente a gusto. Y ese es un punto muy importante porque lo que yo normalmente le explico a los clientes es lo siguiente. Si la empresa quiere mandarlo a doctor de ellos, a clínica de ellos, conmigo está bien que vaya por primera vez. ¿Por qué? Porque eso significa que ellos supieron del accidente porque ellos lo mandaron a la clínica de ellos mismos, ¿ok? Después de esa primera cita, mi recomendación es ya escoger su doctor propio. Pero si uno no se siente a gusto porque tiene historia con el doctor de la clínica o por cualquier razón no sé si tiene gusto, uno puede negar ir con doctor de la clínica. Uno puede ir a su doctor desde el primer día. Lo más importante de decidir ir con el doctor de ellos o no, es ir al doctor lo más pronto posible. No dejar pasar tiempo, muy similar a notificar a la empresa, a la compañía, al dueño, al patrón de un accidente. Es también importante ir al doctor lo más pronto posible y reportar cómo se lastimó uno. Y eso es lo que yo le digo a las personas. Muchas personas piensan que, si no voy a la clínica que me están mandando, entonces yo voy a perder el caso. Eso no es correcto, ¿verdad? Absolutamente, de ninguna forma. De nuevo, la ley permite a uno que escoja a ir a un doctor de su parte. Y dependiendo de situaciones, hasta puede escoger a 2 doctores de su parte, pero eso es algo un poco más complicado que uno debe de tener una consulta con un abogado acerca del derecho de ver a más de un doctor. Pero el punto es correcto, a ningún punto está forzado uno a ir al doctor que escoge la compañía. Damas y caballeros, el teléfono del licenciado es el 773-756-5151. 773-756-5151. Yo siempre le digo a las personas, si tienes una duda podríamos decir que si tienes un caso, no tienes un caso, deben venir a su oficina. Correcto. Para mí, el primer paso es darnos una llamada y vamos a tomar datos breves sobre el asunto. Y el siguiente paso normalmente es hacer una consulta en mi oficina y nos sentamos, repasamos por el caso y decidimos si es algo que le conviene al cliente, si nos conviene a nosotros y si es un caso que se puede perseguir. Una vez más, damas y caballeros, quiero recordarles que los licenciados de Workers' Compensation, de accidentes de trabajo, ustedes no tienen que pagar de su bolsillo. Ellos trabajan un porcentaje, en este caso la ley dice que es 20% de cualquier dinero que sea otorgado al cliente. Si no se pierde, si no se gana el caso, no hay ninguna situación monetaria, absolutamente no hay costo al cliente. ¿Estoy correcto en eso? Absolutamente, Pedro. Es un sistema donde si no se gana, no se cobra y entonces uno no tiene nada que perder con consultar con un abogado. Una vez más, el reloj nos está traicionando. Licenciado Herrera, 1,000,000 de gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos y gracias por tenernos, Pedro. Teléfono es el 773-756-5151. Si tienen cualquier duda, por favor llamen al licenciado Joel Herrera. Muchas gracias.